pa. La primera partida de este día, no sé si es. Pero vamos a darle de igual manera. Vale, Foncio, cuéntale tú. Un calor, se te cagas, ¿no? No sé qué tanto calor tengo, no es tanto calor. O sea, está haciendo calor, sí, pero no tanto. No tanto. Conejos locos, conejos calientes. Conejos locos. Conejos dementes. Va. Voy a comenzar a jugar. A ver, hay que ganar la partida. Hay que ganar 4 partidas. Con eso me conformo en clasificatoria. Voy a abrir el mapa, pero ya por gustillo. Porque no sé si. Bueno, no está tan lejos. Podría ir para allá. Voy a marcar, de hecho, el mapa. Debería saltar como que por aquí, más o menos, ¿no? Sí, sí. Llego. Vale, voy a mover un poco el avión. Vale. Tanto que ahí creo que es. Vamos, vamos directos. Está pasando Factory, ¿no? ¿O no? Sí, sí, está pasando Factory. De hecho, tío. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tan lejos está esta porquería? Ah, estás. No, no. No sé, no digo ni planeando ni nada. Ah, amigo. Clasificatoria, crack. A ver, uff. ¿Qué? ¿Dónde he caído? Uf. Eh, pues tengo una mala suerte, digo yo. Uf, men, ¿dónde voy a caer? ¿Ahora? ¡A la altura! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, vale. Por favor, corre, corre. Voy a ir por mi loot y de ahí me voy a tomar por saquete. ¿Ya lo sabes tú? Lo sé yo, lo sé todo. Ok, esto voy a dormir. Vamos a llevarme esto. La P90 me lo voy a llevar. Vale. Oh, pues muy bien. Y el loot estaría como que por acá, ¿no? Sí, hecho está ahí, está ahí. Vale. Vale, vale, vale. Voy a lootear o a equiparme en la parte de abajo y después veo... Voy a atacar. Vale, momento. Genial. Nos cubrimos. Tengo dos botiquines, ni tan mal. No estoy en esto acá. Nos va a tener una mirilla o cosas así. Pero de momento no voy tan mal. Esta casa promete, espero que sí. Al costado mío está Ponychok, lugar de conflicto, campeísmo, más que conflicto diría yo. Y nada, tío. Coger las cosas que debería coger y ya. Como vais. Ah, tengo uno más de estos. Dan bastantes, Dan pero muchísimos de estos. O sea, no escasean. Bueno, como para llevarme esta arma, aunque no es la mejor. Es como una AKM, pero pega más débil. Voy para Ponychok. Vamos a buscar un poco de conflicto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo casitas nivel 2. ¿Las uso? Vale. Objetos. La civil la tengo bastante mala. La he agregado, la he arreglado un poquito. Bueno, gente. No sé, no escucho a nadie, tío. ¿Partida tranquila será? Pues eso parece, ¿no? Aquí. Tal que sí. Gatito tonto está saltando, no sé por qué.
recortada. Vale, 12 balas me conviene. Con 12 balas está bien, bien. Voy a hablar de M4 como para probar. Ah, acá no hay nada. Casquete. Muy bien. Vale. No hay gente con shock. Qué raro. Qué raro es, tío. O sea, no es normal. Vale, acá. 70 balas, tengo nivel 3, ¿no? Crack, no sé, creo que no hay gente por acá. O sea, o tal siquiera parece eso. Voy a tener nivel 4. Vale, tengo charco nivel 4, ojo en eso. Tengo un chaleco que aguanta bastante. Está muy bien. Vale, vale, vale. Pues estamos muy bien en temas de todo prácticamente. Acá no hay nada, objetos vacíos. Subimos arriba del todo. Debería haber loot arriba, o espero que haya loot. No sé. Una corazonada, tío. Vamos al tirón, gracias por estar aquí, tío. Vamos a ver. Arriba no hay nada. Objetos. No. Acá cositas. Sartén. Pues me la llevo. ¿Puedo maxear esto todavía más? ¿Alguien sabe eso? Yo tengo nivel 5. Ay, es que sí. Y yo que va a ser de azul. No hizo nada. Ya está, tío. Comprobamos que se podía maxear más, aún más. Estoy buscando gente, tío. No me estoy quedando quieto, Quieto es lo último que estoy quedándome. Me está cubriendo algo así porque no está acá. No sé si se subió. Diré que no, Debería estar por acá. Me la estoy jugando, te la estás jugando yo. Pues la verdad. Qué susto me ha dado eso, ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso! Pero bueno, pero bueno. Ocultín le decían a su casa. En su casa le decían, ¿tú serás Ocultín? Y la verdad es que sí lo pudo haber sido. -1. Pues ni se sintió, ¿vale? Ni se sintió. Tío, es que estoy buscando gente y no encuentro nadie. Le decían Ocultín. Que yo sabía que estaba ahí, pero qué campero, tío. O sea, te la vas a pasar viendo así. Juega al límite, crack. Juega al puto límite. A ver, después de haber caído en un lugar bastante lejano, o sea, pues caí a 10 metros de la civilización y poco más. Marcio quiere Roblox. Sí subo, Dani. Hola, ¿qué tal, Dani? Necesito subir. Esto... Voy a hacer algo que no hago hace mucho tiempo. Voy a hacer algo que hago no sé, que duda, no sé hablar. Que no hago hace mucho tiempo, que es hacer esto. Ponerme acá. Clasificatoria, ¿vale? Y captura y en... A ver. En dúo, claro, en dúo, vale. Me voy a emparejar con alguien, quién sabe quién seas. Y será interesante jugar con alguien que no conoces. Pero la mayoría de estas personas siempre tienen el micrófono desactivado. Entonces, buah. Te quedas loquísimo, Dani. Tarán, para pam 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 pam. No, si, Roblox posteriormente. Vamos a ver. Genial, de puta madre. Los juegos para celular han tomado una posición que no me esperaba yo que iban a tomar. Y la mayoría. Supone que soy como un vengador o algo así porque tengo el traje este. Yo diría que sí, ¿no? Está mi fotografía ahí. ¡Mira! ¡Eso yo! Qué guapo salgo, mira. Pero tengo como mi fotografía. Ahí está.
Me iba a poner de frente, pero no me dio el tiempo. Tiene cuernitos, ¿te das cuenta? El príncipe este tiene unos cuernitos acá en la cabeza. Que te cagas y clasificatoria, vale. Brandon, tengo que ir. Ah, acá voy, Brandon. Si vas conmigo, Brandon, de puta madre. Hola, Brandon, ¿me escuchas? Vale. Pues vamos para punto, crack. Estamos en central. Vale, tengo que ir por me cago en todo. Brandon, quede conmigo, crack. Vale, si en mi loot no hay nada, estoy súper muerto en este momento, crack. Vale, vale, vale. Bueno, tengo mal, no había nada. Vale. Estoy súper bien. Vale, vale, voy a juntarme a Brandon. Brandon se sabe, parece que sabe lo que hace. Nada, me lo estoy inventando. Pero va, bueno. Puede ser el tema del equipo, tío. Shh, ¿escuchó? Brandon, tranquilo, crack. Brandon, me junto, Me junto, Brandon, me junto. Brandon, Brandon, tranquilito. Somos el team calzoncillo, tío. Vale, te tengo acá. Si tienes algo para darme, dámelo ahorita, crack. Mira por dos, está muy guapa. Mira, tenemos gente en todos lados, crack. Yo iría... Va, es que está looteando como un loquillo. Veo gente por acá, Acá hay gente. Acá está. Pues yo también hago eso. Si lo lees ahora no te sigo, Me cago en todo. Me están disparando. Sabe Dios dónde. Ah, ¿para qué bajé? ¿Para qué bajé? Vale, vale, vale. Mataron a Brandon. No me preocupo. ¡Qué asqueroso! Pero bueno, pero... Me cago. Que cae el micro. Pero si le he disparado a todos en cabeza, no entiendo. Gorro, el gorro, en el zapatito. Es que, Dios, no entiendo. O sea, explícame, tío. Yo siento que le he disparado en cabeza, ¿no? Menos 30 Brandon, vete al diablo. Brandon, hijo de puta. Es que no entiendo, tío. O sea, ya está bien, no lo mato, pero pues... vida, creo yo. No tenía recotada ni nada. Fue con una caída bastante tonta y de ahí lo demás. Pasó lo que tenía que pasar. El pensador. Ah, mira, el pensador está acá. Pues acá estás, mira, hasta se susurro todavía. Me lo voy a jugar del todo por el todo, tío. Tengo que ganar, o sea, ya. ¡Basta! Es hora de ponerme serio. Jugar como si realmente supiese jugar. Más no, 35 perdido. No puedo subir, o sea, no puedo subir, no puedo romper esto. Que está en el límite de jugar bien y no. Para llegar a más 35 puntos tuve que ganar una partida en clasificatoria. Llegando lejos me vale, Llegando lejos me vale bastante. Ahora sí, 30. ¡De aquí no pasas! ¡De aquí no pasas! Ah, no, sí pasó. Si extravía demasiado bla, bla, bla. Consejos estúpidos, dan Free Fire, o sea, consejos tontos. Para el nivel que estamos acostumbrados a jugar, estos son
Estupideces. Sí, pero estupideces, estupideces. Vale, punto, voy al mapa, pero bueno, porque en fin, ¿no? Pues por acá. Y está mal, tengo Brasil al costado, tengo bastante... Bueno, tengo Central y Brasil al costado. Conflicto va a haber. Otra cosa es que gane. Ahí está la duda, ¿no? Ante la duda, la más tetuda. Pero... A ver. Voy por... No por acá. Como que por aquí, ¿no? Sí, de hecho por acá ya debería estar saltando. Uno, dos, tres, vámonos. Debería hacerse... Vale, es que... Es que son muchas cosas. No estoy ganando. Me molesta, la verdad. Porque no está tan difícil. O sea, yo digo que el de dinosaurio puede haberle ganado. Sin tanta dificultad. No parecía el mejor del mundo, pero... De ahí que no le haga tanto daño, pues... La verdad es que me pongo triste, tío. Este año debe hacerse y más. Debe ganar esa partida contra el dinosaurio. A ver, ¿tengo loot por dónde? Si estoy acá. Chico, explícame. Ahí está. No sé hasta que caes, creo, ¿eh? Vale. Subimos arriba del todo. Tengo una... Asqueroso, tío. Coche. Pensé que iba a venir a por mí. Con la mala suerte que estoy teniendo. Eso puede haber sido una realidad. Nivel 4 tengo chaleco. Uf, 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 uf. Qué rico, tío. Madre mía. No, no sé si sostener la escopeta de momento. Quiero tener una... Más recortada, sí que es verdad, pero... Ha pillado alguien por acá, ¿eh? No tiene nada. Ah, no, esa es mi caja. Esa es mi caja, tío. Había coches por aquí, pero de momento todo tranquilo. Así que, tengo el arma ahí. Dime que es una SMG, por favor. Un chaleco, ¿no? Qué asco, tío. ¿Subimos? Nivel 3. SMG! Conviene más tener una SMG. Acá. Iglú. Vale, dos iglús. Una mina, pero la mina no sé si... La mina no es lo más inteligente que puedo hacer en este mapa, pero bueno. ¿Puedo surfear? Pero avanzo súper lento. Súper lento avanzo surfeando. El punto se cierra, estoy buscando a alguien a quien matar. O un enfrentamiento de momento. Lo que yo busco, tío, porque la gente no viene hacia mí. Subimos. Muy bien, muy tranquilo por acá. Pasamos. Este nombre lo conozco todo. La verdad es que solamente Brazilian y poco más. Tengo un crack ahí al fondo. Las maderas me pueden cubrir. Vamos. Está bien por allá, arriba. No sé si está arriba. Bueno, ya no me confío en nadie, ¿no? Te lo digo. Master Campes puede estar acá. ¿Escucho a alguien? Vale, vale. Si corro. Intento tomar un poquito de altura y lo persigo. Creo que logras darle. No, ya se fue, ya se fue. Tengo el coche ahí al fondo.
le voy a seguir a ese crack. 33 con vida de momento, pero es que no puedo, no he visto acción. ¡Ay, bueno! Te has hecho daño, que tontorrón. Carajo, tío. Puto. Puto. Asqueroso, tío. Qué puto asqueroso. Se ha pirado, tío. Se ha pirado. Qué asqueroso, tío. No, qué asqueroso. Voy a curarme acá. Bueno, voy a maxar el chaleco, mejor dicho. Nivel 4. Se ha pirado, tío. No quiere enfrentarse conmigo. Qué asqueroso, ¿no? Vamos a dejar. Vamos a salir suavecito. Vale, perfecto. Con esa suavidad. No, voy a seguir este tío hasta el fin del mundo. Se ha pirado. Pensé que se iba a bajar en algún momento, pero no se bajó nunca. Me huele que hay alguien. Si ya me dispara, pues se va a alguien, ¿no? Si no, pues no. No veo a nadie, es... Qué asqueroso, tío. Vale, vale, es que no hay nadie. Buscar a alguien más, pero... ¿qué? Se fue, se fue. Se piró, se cagó. Sí, yo no me patas por saco. 30 personas con vida y nadie sale a disparar. Todos muy tranquilos, como en sus casas. La velocidad siempre es de 100. Cuando vas en bajada, creo que si 150 alcanzas. Con lo justo. Con lo mucho. Pues sí, no hay nadie más. Vale, estoy rodeando todo el plan. Todo el mapa y no encuentro a nadie, es crack. Que es una maldad si es que... Qué tonto, se ha ido para abajo. ¡Desapareció! ¡Poltergeist! ¿Pero por qué pasan estos? Todos se alejan de mí. Nadie quiere pelear, nadie quiere enfrentarse. Me deja ahí un crack. Me cago en todo, tío. Qué susto me dio. ¿Qué hacía este crack acá? ¿Qué hacía aquí? ¿Más uno? Más cero. Bueno, no me moví. ¿Qué hacía este tipo acá adentro? O sea, salió el último momento porque yo estaba reunido por ahí un buen rato. Se esperó hasta que no hubiese peligro y dijo, bueno, salgo cuando este tipo esté de espalda. Así es la gente, últimamente, Free Fire. Envíame otra. Pues, Alexander der CCL. Pues Alexander der CCL. Asquerosito, ¿eh? Que lo sepas. Nada, voy a jugármela así. Voy a subir de nivel, sí o sí, a la fuerza, te guste o no. A subir de nivel. Tan, tan, tan.
avión ya cayó y luego el mapa no lo lancé. Estoy en File, ¿no? File está lejísimos. A ver, mapa, dime que voy por ti, tal siquiera. ¡Hala, Dios! Voy bastante jodido, ¿no? Salta, salta, salta una vez, que me voy... Voy a entrar al lugar de hielo porque hace un calor que te cagas, entonces en el hielo debo refrescarme, me imagino. Vamos para allá. No creo que me refresque, ¿no? Vamos para acá. Estamos... pues cayendo por acá. Aquí. Aquí. Tengo ballesta, pues lamentable. ¿Puedo sacar el tema del esquiar? Debería poder sacar, ¿no? Para poder patinar un poco. Cógete este acá, chaleco. Nada, acá no hay objetos, no hay nada. Ah, mira, me da WSS. Vale, acá. Soy el único que ha venido por acá. Pues... bueno, ya voy a llevármelo porque... me estoy llevando porque, en fin, porque no tengo otra arma, creo. Me hay un vientazo en la espalda que te cagas. Acá. Vamos a... crack, por favor, muévete, 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 muévete ya. Tenemos mucho loot acá, pero objetos, nada innovador. Tenemos que movernos más. Esto, culata, nada más. De hierro necesito bastantes. Pero sí que se siente un frío acá, Hay un vientazo en la espalda. Sale el fantasma. Vamos a movernos. Crack. Tenemos acá botiquín también, que viene bastante bien. Genial. Cosas tenemos. Así se ponen estas cosas, ¿no? La recortada. Me la llevo. Que ya no... pues fue un buen paseo, pero no hice nada. Estoy hecho con vida todavía otra vez. La gente campea mucho. Lo único malo es que este juego nunca va a ser entretenido en clasificatoria porque campean demasiado. A ver, por acá, ¿no? Mussolini. Espérate, vas para atrás. Ahora sí. ¿Escucho a alguien o no sé? No, no escucho a nadie, ¿eh? Que no. Acá hay chalecos, cositas varias. Lo que quiero es un casquete. Me lo he pasado por ahí también. No, no veo. El conflicto acá. Zona tranquila, parece ser. Que el carro no frena mucho que se diga, ¿no? Fíjate esto. Y nos vamos. Su debilidad del carro no es tanto frenar, es acelerar a tope. Y de ahí, pues, lo que le guste. Se trita acá. No veo gente, como siempre.
hasta que lo busque yo y esté en una desventaja tremenda que recién quiera pelear. Oh, muy bien. Pues muy bien. Creo que he visto a alguien adentro. Pues no sé, no lo percibí muy bien, que se diga. No lo aprecié. Creo que no hay nada. Tendría que cruzar el puente si es que... Gente justo por acá. Podría estar mi loot también, ¿eh? Acá tengo el coche y todo. Ah, vamos hasta mi loot, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Mi loot está un tanto para adentro, casi en el punto está mi loot. Vale. Sube en pie. El loot. Dios mío, ¿dónde está el loot? Estoy entrando a punto y de paso a buscar mi loot, pero... Pues me cuesta, tío. Si se buguea o algo, me muero, ¿eh? Vale, genial. Muy bien, muy bien. Necesito mi loot, crack. Necesito mi loot, lo siento. Mi loot no está acá. No está acá mi loot. Está cruzando. Está cruzando, está cruzando. El tren. ¡Ah, mira, veo uno ahí! Vale, vale, vale. Vale, vale. Pero si me... Pero qué asqueroso, ¿eh? ¿Dónde está? Está arriba, está arriba, está arriba. Qué asqueroso es. Le decían en su casa el asquerosito del pueblo. No tengo botiquines. Pues muy bien, tío. No tengo botiquines. Pues de puta madre, nada más te digo. Esto. Las letras estúpidas de arriba no dejan ver. No te muevas, por favor, ¿vale? ¿Quién está disparándole a este idiota? Es un botiquín. Nah, voy a morir, voy a morir, voy a morir, no tengo vida. Está curándose. Mal, estoy muertísimo. Estoy con un changuito de vida. Qué asqueroso, tío. Mira con cuánta vida estoy. ¿Que no te da asco, tío, matarme con tan poca vida? Pues hay que tranquilizarnos un poco, ¿no? Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Carajo, coño, verga, tetas, huevos, peludos, lo que sea! Cógete el botiquín, hijo mío. Cógete el puto botiquín y vamos a meternos adentro. Con la cancha de vida he estado ganando.
Dios mío, tío. Jesucristo. Jesus Christ. Jesus Christ. Y lo demás. Y este hijo de puta se ha detenido aquí porque es el más gracioso de su colegio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Más 8, bueno. ¡Ay, ya valiste! Dice. Mr. Thomas. Memo Nel me dice hola. Ah, bueno, Memo Nel, ¿cómo estás? Esto estás como que grabando. ¿Esto? ¿Esto? No. ¿Esto está? ¿Cómo que grabando? Pues. GG. Ah, la madre, tío. Qué lamentable, crack. Oh, he luchado hasta el final, Y después morí como un idiota porque dejé la mina. La mina, yo me acuerdo que no pasaba, pero la mina es cuando detecta un cuerpo cercano. Entonces, bueno, no había necesidad de pasar. Mi cuerpo cercano lo había detectado y me había muerto. Pero estuvo bastante bien con la vida que tenía, tío. Estas partidas me gustan, tío, pero hay que jugarlas bien. Porque no como yo. Hay que jugarlas bien. Ya valí. Ah, puedo dejar. Ah, debo ponerme. El agrégueme y también el otro. Nada, con eso es suficiente. De momento parece bastante bien. 37 con personas todavía viendo. No, de 37 digo 37 minutos. Esos días donde me veían 50, 100, 50 personas, 60 personas han cambiado. Voy para allá. A ver. De momento tengo solamente, pues nada, mi experiencia y poco más. Asesino monito regresa. Voy a intentar subir un poco de agua. Servirme un poco de agua porque no hace que te cagas. Algo que no tengo seguro es Emil el payaso. Algo que no tengo seguro. Algo que no tengo seguro es si la mascota la pueden ver los demás o solamente yo puedo apreciar mi mascota. Ya que no veo ninguna mascota más en el lobby, creo que es así. Solo uno puede ver su propia mascota. Es como su amigo imaginario en este juego. A ver. ¿Dónde vamos? Voy a activar el mapa. Mapa, guíame con sabiduría, por favor. Pues para allá. Bueno, ni tan mal. De hecho, paso justo por ahí. Conflicto va a haber. Vamos. Está por aquí. Sí, sí, lo veo. Está en el árbol este. Está justamente en el árbol que está abajo de mí. Caigo justísimo, Caigo justísimo. Me han dado un francotirador y una R. Y me han dado también una setita. No hay francotirador favorito, si te soy honesto. Pero no me voy a quejar, Un francotirador es un francotirador. Vamos con ello. Ah, se me está bugueando. Dos cosas, que acá gente o algo. A mí no se me buguea por nada. Es una mira integrada y la otra tengo la holográfica. Voy a darme M60 porque, en fin, por tener más balas, tío. Más que todo por eso. Uf, chau, chau. No está mi francotirador. Bye, bye. La Scar es mi arma, tío. La SKS pega muchísimo. La carga, es una carga, ¿no? ¿Una KM? Es una car... Me acuerdo que he tenido 3 francos cercas, pero 100 veces me quedo con la SKS. Pega duro. Lo único que le gana a la SKS para mí es la BSD, creo. La BSD. La BVSD. Esa es buenísima. Lo malo es que yo voy a buscar a saco, tío, acción. Entonces, pues lo más seguro es que muera. Veo un coche acá. Otra cita, nivel 2. Así que la cojo. No, nivel 3, nivel 3. Vale, full. Tengo que encontrar incluso cosas de ese estilo porque me van a faltar. Voy con coche, ¿vale? Voy con coche. ¿Qué es esto, tío? Me lo salto. Vale, eso sí, me gusta. Manejamos.
Vámonos. Si quiero escuchar algo raro. Voy a ver un segundo, espero que no me mate. Voy a ver. Ya volví. No, no he muerto, ¿eh? Sigo vivo. Qué buena onda, tío. El director buena onda. Vamos. ¿No tengo nadie por acá? Sí, no hay nadie, creo que gente de momento. Así que vamos muy tranquilos. Podré pasar... Uf, qué fino. Por el bujerejo ese. Pues nada, tío. ¡Ah, mira, veo un enmascarado! Es un elefante enamorado de la luna. ¿Qué es eso, tío? Loco. No, es que no. Si esto quebra... No, qué asco. Es que no quiebra bien, no quiebra bien. Qué asco, esto fue... Ya, perdí. Ay, chao mis puntos. Menos 54. Es raro, o sea, a veces, o sea, por estas cosas yo debería perder muchos puntos, pero no pierdo puntos. Y por, a veces, no sé, matar 5 kills, pero perdí en el puesto 5, me bajan 35, o menos 35, no entiendo. Entonces, ¿qué cuenta más acá? ¿Hacerse kills o morir más temprano? No entiendo. ¿A qué le dan más efectividad? Porque a veces, no entiendo, o sea, pierdes muchos puntos por a veces cosas que no deberías perder puntos y ganas muchos puntos por, pues, no sé, por llegar a la final o a la semifinal. A veces no entiendo, tío. Tiago Rico, lo que me dice que eres Sudamérica, crack, Sudamérica. Al sur de América. Leo los mensajes. Es que no los leo porque estoy concentradísimo. Goku 1933. ¿Qué región eres? Sudamérica. Mira, me faltan 8 puntos para Platino 4. Madre mía. Me ignoras, dice. No, jamás. Es más, yo siempre intenté leer tus mensajes. De toda la vida. Vamos. Me estoy jugando la clasificatoria, pero... Pero bueno, ya hay que ganar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este mono? Que está muy tonto y no quiere ganar. Porque yo estoy jugando perfectamente bien. O sea, perfectamente. Vamos a ver, mapa. Es que el mapa me bota... El mapa que se vaya al diablo. Voy a caer donde se me pegue la gana a mí. Yo creo que en... ¿Dónde? ¿Ya en dónde? Resident. Voy para Resident Evil. Remake. Voy para allá. Espero llegar, ¿eh? Nada, llego. Llego para Resident Evil Remake. No llego a la casa esta, pero llegaré a otra, ¿no? Vale, caigo en esta que está justo frente mía. En la casita de madera donde no voy a encontrar nada. Lo más seguro. Bueno, culata, de puta madre. Y mochila por uno. Pues qué feliz soy. He visto que hay algo más en la casa más grande, creo. No sé si lo he visto por ahí, pero... Alguien más ha caído conmigo. De hecho. Acá mira por dos. Bueno. La XM8 o algo así se llama esta arma. Tengo la recortada con 2 balas. ¿Por qué 2 balas? Vale, a ver si... Tengo la SCAR. No tengo secundaria, ¿eh? Es como el Pug esta, o sea, la SCAR no me sirve como secundaria. Necesito un arma recortada, una escopeta. No tengas, no tengas miedo, crack. Yo también soy bueno. Está con miedo, tío, está con miedo, está con miedo. Tengo miedo. Macho que tiene miedo. Pero, a ver, ¿estás a morir o qué?
¿Dónde? Chico, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Me hace correr todo el mapa. Chico, qué asqueroso. Se ha ido corriendo, se ha ido corriendo. Puntería no soy ahorita, con la mira por dos voy a chafear bastante, la verdad. Pues, bajo. Está acá, está acá. Ya sabía, mi corazón nada me decía algo. Uf, pues voy a morir yo porque en teoría tengo un peor ángulo para disparar, como el que no quiere la cosa, ¿no? Bueno, ahí estás. A ver, ¿qué tenías, chico? Discúlpame. Vale. Vamos. Me ha destrozado el chaleco, ¿eh? No ha quitado mucha vida, pero... ¡El chaleco! Hay un Franco y está acá arriba donde estoy yendo yo. Che, no, estoy muertísimo. ¿Dónde está? Está ahí, ¿no? Hijo de puta. Hijo de puta. Benjas, hijo de puta. Tu apellido se llama hijo de puta. Manuel TV 12 dice. Ándale. Toda la vida te estoy ignorando. Ay, chico, crack, maquinola. O sea, ¿no? Es la última que jugar. Quiero ganar una vez en clasificatoria. No, no, sí, clasificatoria. Se puede. Complicado no es. El problema es que me salen las cosas como las quiero. Ay, vamos a darle, tío. Si me vas, yo también me voy, mi amor. Redox, y salúdame. Un saludo para Redox, Mr. Tomás, que se había ido y regresó. Me dice, ya te envié solicitud, Tomás. Ya te envié solicitud, soy Tomás. Bueno, ahora vamos a Tomás, como el tirón. Voy a hacer el tema del chat, ya que no quiero mostrar mi cara porque a veces no me da ganas. Acá. Pues vale, mapita del tesoro, muéstrame el camino, me cago en tu tía. ¿Dónde estoy? Ah, estoy cerca. Pues voy por allá, ¿no? ¿Mapa? ¿Ves? El mapa lo tengo bastante cerca, lo cual está bastante bien. Así que, muy bien por mí, tío. Vamos para allá. Caería más o menos... el paracaídas, porque ya. Creo que no llego, ¿eh? No entiendo, el paracaídas, ¿por qué se abrió ya? Vale, el mapa está arriba. Subimos, tenemos que escalar ya. Está arriba del árbol o algo así. Sube. Hay un crack allá también. Que no sé si yo a por él o él a por mí, pero vamos a ir ambos por nosotros mismos. Vale, ok, ahí está, no hay nada de valor. La Gonza es como una recortada. No me termino de explicar esa arma porque... No. Baja la Gonza porque la Gonza pega duro, o sea... Otra cosa no, pero pegar duro... pega durísimo, tío. Continuidad no es su efecto. Acá vamos a tomar en medio de todo el mundo. No creo que esté acá. Si está, en todo caso está en la casa esa.
Porque aquí no lo dudo, o sea. Ah, casa Absolut. Nah, no está acá. Nadie se quedaría tanto tiempo. Nadie se quedaría tanto tiempo en su casa. Estar ahí, ya avanzó más quizás. No, me lo vuelo, tío. Debe estar por acá, ¿no? Botiquines, aunque voy. Creo que arriba, o sea. No me lo creo, o sea. Se ha dejado un huevo de cosas, ¿eh? Tenía una prisa que te cagas este men. No, ¿para qué ni yo? Pero que me dejo cambio. Tiene una prisa que te cagas. Arriba no hay nadie, es. A veces muchos objetos en la pantalla te estorban la visualización, por ejemplo a mí. El men tenía mucha prisa, looteó lo que encontró abajo y se fue corriendo. Así de simple, no hizo más. ¿Vale? La onza está bien, creo. Pero digo, o sea, no juego mucho tiempo con la onza yo. Poquísimo tiempo. Acá hay otro más. Acá no, acá hay para extender el chaleco. A nivel 5, ¿no? Sí, nivel 5. Mucho daño. Me acabo de hacer excesivamente daño. Yo- Gatito, deja de saltar. Voy para allá. No puedo perder mucho daño en estas caídas. Pues nada, tío. Nada. El men, el hombre polilla este se desapareció. No está por acá. Ni siquiera un poco. O sea, no está porque no está. Juegas en PC, me dice Mr. Thomas. Rubio, no seas malo. Me dice New Manuela 898. Ese nickname. Te pasaste, man. Y ya. Pero son los comentarios de momento, ¿no? Y ya está. Los estoy hiriendo. Voy por acá. Acá no hay nada. Objetos de valor. Nah. Me voy. Rubio, no sea. Me voy con esta porque. En fin. Objetos, no hay nada. Es que mira. Lo malo de clasificatoria es que la gente campea que te cagas. Campea muchísimo. Campear es un arte. Es una forma de vida en este juego. Por eso me fastidia un poco jugar clasificatoria. Porque no hay enfrentamientos, pues, rápidos. A menos que haya una zona conflictiva. Y ahí voy a pillar súper rápido, tío. Vámonos. Creo que en el puente puede haber alguien. No sé. No me extrañaría que hubiera gente acá. O sea, ni un poquito. Vámonos. De momento todo vacío. Estoy entrando por Central. Buah, estoy siguiendo más bien, estoy saliendo del punto. Lo malo de esto es que, como lo dije, la gente no va a salir de sus casas. Se va a quedar acá hasta el final de la partida. Minuto 12 van a salir. Entonces es un poco asqueroso, si me lo preguntas. Pero ¿qué le puedo hacer, tío? Su- Bueno, qué bien, ¿eh? ¿Qué me disparó? ¿Me disparó? Ha sido como de allá, ¿no? No sé, no lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Voy con la bonza que pega más duro. Vamos, vamos. Primera kill. Qué asqueroso. Casi disparándome. No te había visto. Pudiste haber ganado. La bonza pega duro. O sea, precisa no es, pero pega durísimo. Para mí las armas machetadas que hay.
Obviamente se respalda con el tema de que es malísima. O sea, en puntería no es la mejor. Uf, caray. Vale, voy a hacer algo estúpido. ¿Qué va a hacer Jan? Algo tan estúpido. Es men. Juega de manera estratégica. Voy a darme la onza. Ya que es una... Para mí... Más o menos para el punto. ¿Sí escucho algo por acá? Te juro que a veces escucho gente, pero... Hay un coche ahí, tío. Hay un coche acá. Ha habido peña aquí. Enfrentamiento veo por acá. Voy a... Me lo juro un tanto. Matemos, vamos. Pero peña o enfrentamiento ha habido acá, tío. Vale, de momento. Voy a decir que todo bien. Te dejes echar algo por 4, hijo mío. No te lo dejes, por favor. Ah, casi quedo en el borde. Bueno, no me he hecho daño. Dato bueno. Vale, me llevo. Vale. Con la gonza destrozaré, tío. Con esta arma parece que también. Lo malo es que ese juego se agacha muy lento, mi personaje. O sea, los personajes se agachan muy lentos. Entonces, no puedo hacer las jugadas que... ¿Escucho gente? Que hago usualmente empujo. Es virtualmente imposible para mí. Tío, estoy en el punto. No hay nadie. Puedo coger el coche. Me piro, ¿eh? Pero es porque no hay gente, tío. O sea, simplemente por eso. Si hubiese gente, me quedo a pelear con esa gente. Pero si no hay nadie, me quedo a pelear con absolutamente nadie. El punto se cierra, así que, ojo, también coger el coche va a ser bueno para la salud. Vámonos. Ah, en punto, estamos en punto. Ah, pues muy bien. Y 16 con vida todavía, crack. Soy el único idiota que juega de esta manera, creo. Que va con el coche a perseguir gente, a buscar gente. Porque no es la manera de jugar clasificatoria esta. ¡Ay, dispáreme! No, 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 no. No, 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 nadie me dispara, tío. Otra vez, lo mismo de siempre, nadie dispara. Todos se ocultan. Ah, es lo que hay, clasificatoria. Sean bienvenidos a partidas clasificatorias. O sea, muy poca gente sale a pelear. O sea, si salen a pelear porque son buenísimos o son tan tontos como yo. Voy a hacer un recorrido más. Por si las moscas. ¿Sabes lo que creo yo? Ahí en esta casa de adelante hay una persona, sí o sí. 100% real. El coche está estacionado ahí. Obvio que hay alguien ahí. Pero no va a salir. Y no voy a entrar yo porque sería bastante tonto de mi parte entrar. Estoy pensando qué hacer. Pero de momento creo que poco puedo hacer. Vale, vale, vale. Otro tonto. Otro tonto. ¿A dónde vas? Crack. Te sigo, Te sigo. Detente, crack. Se escucha raro. ¿Qué haces, tonto?
Oh, se lajea, se demora en entrar al coche que te cagas, ¡Lanza papas! ¡Lanza papas! ¡Crack! ¿Dónde te vas? Te detengo. ¡Te detengo! ¡Te detengo! No lo alcanzo, tío. Se le malogró el coche. Vamos, subo. Pero... Ay, pero... ¡Compañero! ¿A dónde vas, compañero? Me va a matar. Por lo de... No, por acá. Vale. ¡No se ha dado cuenta! ¡No se ha dado cuenta! Vale. No, qué asquerosos, tío. Mira, mato uno, viene el otro. Van pasando. Qué asquerosos, tío. Ha estado chistosa, bueno. Soy de Norteamérica, de Manuela. Me dice que eres de Sudamérica, crack, Sudamérica. Y una Coca-Cola fría. Me hizo mató con una pizza con Pepsi. Vale, más 19. Bien ahí, crack. Pues ya está. Es que es lo único malo. Tengo que presionar a que la gente salga a pelear. Porque nadie va a salir a pelear. ¿Viste el campero cómo está yendo a un lugar tranquilo? La mayoría sale cuando sabe que va a ganar. O sea, sabe cuando va. Ojo, más o menos te explico. O sea, cuando hay enfrentamiento y saben que al último momento pueden ir porque va a haber alguien a media caña, pues lo van a hacer, van a ir. Y es lo que hay, tío. Puedo haberme curado un poco y esperar. ¿Sabes lo que me faltó ahí? Mira, si hubiera pensado como... La gente como no sabe que soy un buen estratega, pero que también saben que soy muy apresurado. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera encerrado en los iglús. O sea, hubiera hecho un círculo de iglús. ¿Para qué? Porque creo que el tiempo no tenía lanzapapas porque me sacó una AR y después un CMG. Entonces, en ese momento que me había encerrado, me hubiera dado tiempo para curarme al 100% y salir a pelear. Pero no me salió porque no me dieron el tiempo para hacerlo, tío. Algo así estaba pensando, pero no terminé concretando, solamente enfrentándome a él. Pero son reacciones que tienes que tener ya. O sea, porque tenía 3 iglús, creo. Pude haber sacado muchos iglús. Me esperaba curarme al 100% y ya. De aquí no pasas. Espérate, le voy a decir que aquí no pasa. ¿Entiendes? Verde, más atrás, más atrás. Ahora sí. De aquí no pasas. Continuará. No, sí me botó. Debería poderse tumbar el tren. Ha estado bien la partida. Fuera de todo ha estado bastante... Dale follow, tío, y después te puedes ir. Voy a Faalt, no, a Fail no. A Brazilian tal que sí. Ah, el mapa, de verdad, sí, es cierto. Bueno, el mapa dijo que saltara hace 4 pueblos atrás. Cafector es bacán porque se encuentra con gente muy habilidosa. Pero el detalle es que, pues, campean muchísimo, tío. Bueno, ya está. 3 personas aquí. Y yo recién caigo. Genial. 4 personas acá. Vale, me la estoy jugando mucho, Me la estoy jugando un montón. $27. Suena bien chistoso la esta, ¿no? Se le hace bien chistoso. Vamos. Ya sabía yo. Pero ¿qué hice? No sé para qué fui para el mismo lugar, tío. O sea... Pues ya, mis puntos al chorizo menos 36. Creo que te dan bajas porque pierdes un arma importante o algo así. O el juego te dice, pero ¿cómo demonios perdiste si tenías una gonza?
Y te bajan muchos puntos, porque la otra vez no me bajaron tanto, por ser una idiotez más grande, creo. Joaquín, mira, Joaquín entró. Con lo que voy de partida, más o menos. Fíjate, jugarme ya. Porque en fin. Clásico. Y hasta aquí